En Radio Universidad de Chile presentamos Las Voces de Octubre, un programa radial financiado por el IRCT de Dinamarca y producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Con diversas voces revisaremos las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, poniendo énfasis en el deber del Estado de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En la conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Muy buenas tardes. Comenzamos el 8º capítulo de Las Voces de Octubre, programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Hoy conversamos con Álvaro Cabrales, víctima de perdigones disparados por carabineros, y la doctora Karen Arancibia, integrante de la Fundación Movimiento Salud en Resistencia. Bienvenido, Álvaro. Hola, Félix, gracias por la invitación. Hola. Bienvenida, buenas. Karen. Un gusto. En el marco del estallido social, hubo una serie de manifestaciones pacíficas que se desarrollaron en diferentes puntos del país. Cabildos, asambleas autoconvocadas, comparsas callejeras, marchas y un sinfín de expresiones que ponían al centro del descontento que la población tiene con el actual sistema social y económico de Chile. La respuesta institucional fue reprimir las manifestaciones callejeras. Durante los primeros 5 meses. Carabineros disparó 193.000 cartuchos lacrimógenos y lanzó 45.000 granadas químicas. Podemos sumar que los primeros 3 meses percutaron 152.000 cartuchos de perdigones desde sus escopetas antidisturbios. Álvaro, cuéntanos qué te pasó, ¿no? ¿En qué situación fuiste herido y cuándo? A mí lo que me pasó fue el 21, el día lunes 21, más o menos como a las 6:30 de la tarde, más o menos el horario. Y ahí en el contexto de las manifestaciones que están en Plaza Dignidad, Carabinero empezó a disparar. Yo iba caminando hacia Plaza Dignidad por la Alameda y Carabineros disparó a la multitud. Y en ese que disparó a la multitud me llegó un rafagazo de perdigones, porque me llegaron como 20. Fue así como no sé si decir ensañamiento la palabra, pero en un momento no sentí las piernas nomás. Pues eso fue lo que pasó. No sé, quiero preguntar. Sí, ibas con una multitud de gente. Es que lo que pasa es que las manifestaciones se van moviendo todo el rato, pues de repente estáis aquí en un lado, estáis aquí en otro lado, llega el guanaco, empieza a dispersar a los que están moviendo pancarta aquí, aparecen otros cabros primera línea ya para defender, está mucho movimiento. Entonces, en un momento yo estaba ya pasado camino por el GAM y después me devolví de nuevo hacia Dignidad. Y en eso que me devolví había un enfrentamiento y en ese enfrentamiento calcé al medio nomás. ¿Y dispararon desde cerca? Desde cerca, sí, un par de metros. Ellos estaban en la vereda sur de la Alameda, como al costado como por donde pasa la 210, llegando a la Alameda. Y yo estaba llegando como al bandejón central de la Alameda. Y en ese se empezó a dispersar la multitud, llega Carabineros, se pone a disparar. Y calzó al medio, igual vi el movimiento de la gente corriendo, entonces también me puse a correr. Pero en ese que me puse a correr, de repente 1, 2, 3 pasos, al 4.º paso ya no sentía una pierna, al 5.º paso ya no sentía la otra. Y dije, ¿qué pasó? Porque yo sentí los no. Y ahí otra gente empezó, mira cómo quedaste, así empecé a verme las piernas y las tenía todas botando sangre, así llena de hoyo. Y eso fue. Y ahí me empezó a tomarme entre más gente y a llevarme a tratar de alejarme de ahí, po. Así. Tú dices, es que esto es muy importante, la distancia, ¿no? Tú dices un par de metros, es decir, que habrá sido que 5 metros. Es que no sé cómo. No, 5 metros, no, era más. Era más. No sé calcular la cantidad de metros, porque deben haber sido unos. Si está una vereda de la Alameda y lo otro el bandejón del medio de la Alameda. El bandejón que justo separa una vía de la otra. Uh-huh. Ya yo estaba como en la mitad de ahí a la altura del bandejón. Y Carabinero estaba a la altura de la otra vereda. Eso fue más o menos la distancia. Perfecto. Es que es una información importante, ¿no? Porque denota también y muestra cuál es el uso y la intencionalidad de quien dispara, ¿no? Cuando dispara, entiendo yo que son 30 metros, parece la sugerencia, no eran pero no eran 30 metros, evidentemente. Entonces había una intencionalidad de parte de la persona que
que te hirió, ¿no? En este caso del carabinero que te hirió. El movimiento Salud en Resistencia es una de las organizaciones que surge en el marco del estallido y que se propone acompañar a las personas que se están manifestando bajo el supuesto de que en Chile esto puede constituir un peligro. Karen, cuéntanos respecto del movimiento de Salud en Resistencia, cuándo se forma, por qué, quiénes la componen y cuál era el rol de ustedes. Bueno, yo creo que lo primero a mencionar es que nosotros somos una de una cerca de veintena de organizaciones, y eso es sin contar las individualidades que estábamos como manifestándonos en la calle, y que frente a nuestro rol de manifestantes y que tenemos como algún saber desde lo médico, desde otras disciplinas, fuimos viendo desde el momento uno la represión que se ejercía y los potenciales riesgos a la salud. Entonces, en ese sentido, hubo harto al principio de como de autoorganización, de convocarse con, digo individualidades y digo también instituciones, porque al alero del punto que se fue formando en la FED, en juntas de vecinos cercanas, en el Teatro del Puente, y así sucesivamente se fue estructurando una red de salud frente a las situaciones que estábamos viendo nosotros como manifestantes ahí, y lo que las semanas que siguieron uno fue viendo por las noticias y todo lo que uno, no sé, por dentro del metro cuadrado donde uno estaba y se iba movilizando, como bien decía Álvaro, iban apareciendo cosas de mayor gravedad frente a al ejercicio como de la fuerza y de reprimir la manifestación. Entonces, frente a eso, se fueron organizando distintas brigadas de salud, de atenciones que se fueron dando en la calle, de menor gravedad o que se iban como solamente como ejerciendo, haciendo primeros auxilios, hasta puntos de mayor complejidad, porque era tanta la gente que había en el punto, sobre todo en el eje de la Alameda, con Vicuña Maquena, Plaza Dignidad y alrededores, o donde se convocaba una manifestación, era imposible llegar carros policiales. O sea, las muertes de emblemáticas que hubieron en esas primeras 6 semanas también tenía mucho que ver con la dificultad que tenía como el propio sistema público y de llegar a una ambulancia al lugar donde se estaban dando los hechos. Pues entonces se fue articulando, yo digo que con mucha voluntad insisto, no solamente del Movimiento Salud en Resistencia, sino que de muchas otras brigadas, individualidades, organizaciones, instituciones, en poder armar con sus propias redes el cómo íbamos a hacer frente a esto para evitar las muertes. Y yo, algo que siempre lo hemos dicho, tanto como en las declaraciones que hemos hecho en Fiscalía o en todos los lugares, que podrían haber habido muchas más muertes, o el escenario hubiese sido peor si es que no hubiese estado este escenario de solidaridad en muchos ámbitos, también en los temas de salud, para poder afrontar lo que estaba sucediendo. Que en el fondo de ahí partimos, fuimos teniendo nombre más adelante, fuimos moviéndonos según las contingencias en estos 5 años y bueno, pues, o sea, no solamente somos personas que tenemos que ver con la salud, sino que, o la salud clásica que entendemos como desde lo clínico, lo médico, la herida, sino que hay otras cosas que son más integrales en eso mismo, pues, la salud mental, la reparación, lo jurídico, qué pasa con la familia, lo social, la reinserción, otras cosas que aparecen ahí, presión política, etcétera. Entonces, ese acompañamiento hemos estado en estos años. Y Álvaro, ¿cómo cuando te hirieron, cuando te hirieron, recibiste ayuda de tu entorno? ¿Llegó una ambulancia? ¿Tuviste que resolverlo solo? No, justamente pasó lo que dice la compañera la Karen, que primero me tomó gente así aleatoria y notó que yo estaba como, antes que yo me diera cuenta que yo estaba herido, si yo perdí la sensibilidad de las piernas, y eso fue como el único indicador para mí. Y ahí me pescó otras personas y me dijeron, no, estáis sangrando, y me empezaron esa misma gente también, no sabiendo para dónde llevarme, pues trataron de alejarme, ¿no? Y de repente aparecen algunas personas de brigada ahí. Y ahí me llevan para un rincón más seguro, me empiezan a hacer curaciones y todo. Ahí yo doy total fe de ese trabajo que hacían los cabros. Me empezaron a hacer curaciones, me tomaron declaración los chicos, no sé qué organización era porque era todo súper rápido, fue el 3er día, 4.º día de las manifestaciones recién, entonces me imagino yo, no sé dónde estarán esas declaraciones. Me hicieron tomar declaraciones, me hicieron curaciones, me hicieron trabajo, me sugirieron, no me sugirieron, me preguntaron si quería ir a la posta y yo les dije que no, porque estaba cachando que estaban llegando gente detenida por cualquier tontera nomás entre los que llegaban a urgencia, entonces dije que iba a llegar allá a regalarme, pues, ¿cachai? Así que dije que no, me aguanté y otras personas me acompañaron a la casa porque en ese entonces vivía cerca de Plaza de Armas. Y ahí tuve que hacer cama un buen rato.
Bueno, y también la ida para la casa también tenía que disimular como que iba herido, como que no iba herido, porque también si te pillaban cojeando en las caminadas era como, no, este weón está haciendo algo, los carabineros, ¿cachai? Entonces, igual fue como, no sé, fue loca esa tarde así. Álvaro, ¿y cuántos perdigones te llegaron a Me llegaron como 22 más o menos. Y actualmente me quedan como 14. En la radiografía le mandé. Porque ellos no pudieron ser extraídos, ¿verdad? Como 4 me los saqué yo solo, porque eran de los chicos que me los saqué así como que fuera como espinilla. Me fui cortando, que tenía uno aquí en el pecho, tenía aquí uno en el palma, como 4. Otros me los sacaron después cuando tomé contacto con la gente del MSR, que también, pues, o sea, porque después empecé yo como a también asumir ese rol, como dije, si esto me pasó a mí, le va a pasar más gente, y ahí como que me identificaba con eso que decía la Alejandra, como de la Karen, de la individualidad. Pues entonces empecé yo a hacer como esa labor como yo solo nomás. Pues iba a tratar de ayudar gente, como estáis aquí, allá, y ahí también empezaba a cachar, estos son brigadas, estos son estos, entonces cachaba a quién derivar a dónde, pero desde el fuero de uno. Y ahí cachaba el MSR, después cachaba cuando el MSR estaba instalado tenía un punto ahí, en el Teatro del Puente, creo que era. Teatro del Puente, la Casa de la Fecha. Iba para allá donde ellos, de repente cuando podía, hacía vacas con amigos, les llevaba insumos, ¿cachai? Porque era todo autogestionado. Entonces empecé a entrar en esa dinámica, ¿me entendís? Como para también que no se apagara como la llama de la manifestación. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Se me parece. No, te estaba preguntando precisamente cuántos perdigones te habían llegado, en qué partes del cuerpo y si los pudieron sacar o no, porque entendemos que varios jóvenes hasta el día de hoy tienen perdigones al interior, ¿no? Habemos varios que teníamos todavía varios perdigones, y el caso mío, lo particular, yo personalmente siento que no es tan grave quizás, considerando que algunos de ellos son más chicos, pero la cantidad que tengo me obliga a estarme monitoreando el plomo todo el rato, y hay algunos que son más críticos, pues los tobillos, que son áreas como articulatorias y todo. Eso es como que tengo que estar siempre como viendo qué onda. Menos mal no me llegó nada en el ojo, sí me llegó uno en el mentón, que ahí tengo una esquila de hecho incrustada todavía de ese, que está incrustada así en una radiografía que te mostré, se ve. Y después de ese, como ya conocer más las organizaciones, por ahí por diciembre se empezó a abrir la posibilidad de extraer algunos. Y ahí con algunos gente que mismo gestionó el MSR y gente que era de la U de Chile, me extrajeron unos cuantos que los tengo como muestras. Pues, de hecho, los tengo guardados y los presenté cuando hubo que presentar las acciones penales y civiles que se ha tenido que ir presentando. Eso, pero los otros todavía están. De hecho, hay algunos que no se pueden sacar nomás porque, por ejemplo, hay uno en los huesos de las piernas que no se pulverizan, ¿cómo se dice? Como que se desmembran, entonces arma como una costra de plomo en el hueso. Entonces está así, pues habría como que raspar huesos. Ese es mi caso, por lo menos. No sé qué más. No, está bien. Doctora, y no todos se pueden sacar, como nos dice Álvaro, ¿es efectivo? Efectivo, sí. Yo creo que aquí, antes de como meterme como en la materia de cuándo sacar, no sacar, creo que es importante relevar que esto como que no está documentado en ninguna parte. Hay ciertas como líneas generales que uno hace pensando como en salud pública, que en el fondo uno hace ciertas reglas y excepciones. Y en general todo lo que es munición, bala, a uno le enseñan siempre que quedan adentro y si yo voy a generar más daño al sacarlos, tengo que dejarlos ahí. De hecho, una bala que queda alojada queda ahí y no se hace más daño para poder sacar. Ahora, aquí el caso es distinto porque hemos ido enterándonos de a poco de la composición de aquellos balines. No es ético, por decirlo así, como no los conocemos, vamos a hacer estudios controlados donde vamos a poner gente expuesta y no expuesta. Todo tiene que ser como retrospectivo y se topa con muchas cosas para poder generar evidencias de calidad y repensar esos como máximas que uno aprende del libro que te enseña tu profesor y que en el fondo manejamos todos nosotros mientras estábamos atendiendo por primera vez estas heridas. O sea, lo primero era, mira qué raro, brillan estos perdigones, no se supone que son de goma, y ahí todo lo que ustedes también han escuchado y hemos sabido todos, pues de los estudios de composición, de qué tienen, qué suceden, y ahí también entra de nuevo el repensar, y quizás podemos conversar ahí un poquitito más profundamente de las indicaciones de cuándo sacar, cuándo no sacar y por qué sacar en el fondo, como teniendo en cuenta esos nuevos antecedentes que son distintos a lo que se ha hecho en los últimos años, porque es ir sacando ciertas composiciones de las balas que se hacen y así sucesivamente. Entonces esto es distinto. Muchas gracias, Karen, y nosotros vamos a la primera pausa musical, ¿no? Manuel García, Pañuelí. Escuchábamos a Manuel García interpretando la canción Pañuelí.
Estamos conversando con la doctora Karen Arancibia del Movimiento Salud en Resistencia y Álvaro Cabrales, víctima de la represión en el contexto del estallido social. Las denominadas armas no letales son vendidas por diversas empresas. No a todas se les puede rastrear quiénes son sus propietarios y tampoco la procedencia de las municiones que venden. De acuerdo a la investigación, el negocio de la represión, realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, el portal Interferencia y otros 11 medios del continente, señalan que una de las empresas que vende armamento a carabineros es la sociedad comercial Millennium Limitada, la cual vendió cartuchos lacrimógenas por $370,000 durante las protestas. Millennium es la empresa principal que vende escopetas antidisturbios, el 86% de las escopetas que adquirió Carabineros, además de un 100% de las compras de carabinas lanzagases. Dichas ventas se dieron entre el 2013 y el 2018, previo al denominado estallido social. Según la misma investigación, el dueño mayoritario de la empresa Millennium es Salomón Goldbaum Molina, quien promueve ideas de ultraderecha. Es un defensor acérrimo del Estado sionista de Israel y financista de la anterior campaña presidencial de José Antonio Kast. Para dimensionar la represión, según información entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta el 13 de octubre del 2020, a nivel nacional, 3.838 personas constataron lesiones producidas por agentes del Estado en recintos de salud. De estas mismas víctimas, 1.580 fueron personas menores de edad y 298 del total fueron heridas con impactos de lacrimógenas en distintas partes del cuerpo. Álvaro, podemos como dibujar un poquitito y no retroceder hacia el 2019, ¿no? Ya hace, se van a cumplir 6 años. ¿Por qué protestabas, no? ¿Qué te motivaba a estar en el entorno de la Plaza Dignidad o la Plaza Italia desde octubre, ¿no? Desde el 18 de octubre hacia adelante? Ya, a mí en lo personal, yo no soy una persona que salió a protestar en octubre nomás. Yo siempre he estado en distintas manifestaciones desde que he podido salir a la calle y salir a manifestarme por algo que me incomoda. Y a veces lo hago con 100 pelagatos y a veces somos más. O sea, puede haber sido el 2006, el 2011 en los asuntos de los estudiantes, como en el 2019 cuando ya reventó la olla en ¿cuánto se llama? Con el asunto del alza del pasaje, pero que después te das cuenta que no es solo el alza del pasaje. De hecho, ese mismo año yo participé en muchas manifestaciones en la Alameda y la mayoría eran pacíficas, eran por causas ambientales o de otra índole. Entonces, para mí era como, hay que apañar esta causa nuevamente, algo que me despierta simpatía o no simpatía, empatía, ¿cachai? Y tenía que salir a manifestarlo. Y después ya vais viendo todo el abanico de cosas que se van abriendo, cómo se va destapando la olla y las posibilidades también que ofrecía el control que... No sé si es control la palabra, pero la influencia que podíamos estar llegando a tener como movimiento social. Y eso también, más allá, porque ya estamos hablando cuarto día que yo soy perdigoneado, pero después vais diciendo, oye, pero esto si seguimos resistiendo es más posible lograr más cosas. Entonces, ya después no es solo el asunto del alza del pasaje, después quizás es posible una transformación social más grande y ¿por qué no soñarlo también? ¿Y por qué no creer lo posible? Y es cosa que sigamos dándole nomás, pues, ¿cachai? Entonces, no es como una causa única que me llevó así como esto puntual me llevó a manifestarme. Como siempre he participado en manifestaciones, hasta el día de hoy lo hago. Y después en ese contexto se me sumaron hartas cosas con las que empaticé y la seguí volcando a la calle como muchas personas. Ese es muy en resumen mi respuesta. O sea, tus motivos son varios, digamos. Las causas Claro. se arrastran de los últimos años, ¿no? Claro, pues es que he participado en muchas cosas. Mismo y con el oficio que tengo como de técnico en sonido y todas esas cosas, por ejemplo, participé en los escenarios de No Más FP del 2016, en la Alameda. Uh-huh. He participado en muchas instancias, entonces es como... Esto había que apoyarlo sí o sí y ver la posibilidad de que fuera una transformación más grande. O sea, para mí era como... Se puede dar vuelta la mano al destino quizás escuchando a gente poderosa diciendo parece que vamos a tener que repartir mejor las cosas, vamos a tener que hacer mejor esto. Y uno decía, ya, entonces a lo mejor hay que seguir empujando esta movilización para darle. Pues no hay una sola razón. Hay muchas cosas que nos incomodan socialmente, a mí en lo particular, y
Y yo en lo personal por algo estaba ahí. Estábamos dispuestos a bancarla y darle color nomás con que se ocurrieran las transformaciones que queríamos que ocurrieran, en forma horizontal y todo. Y después también una gana, ¿no? Una necesidad de sentirte útil porque te pones a colaborar con el movimiento Salud en Resistencia. Claro, o sea, uno después cuando veo que hay lo mismo, lo de despertar la empatía, veo que no solo a mí me ayudaron personas, veo que esas personas más encima están ayudando a otras personas en el contexto de la manifestación social. Yo sentía que lo menos que podía hacer era a tratar de apoyar, porque yo no soy funcionario de la salud ni nada, entonces trataba de ayudar con otro amigo a que juntáramos insumos y fuéramos para allá, no sé, tratar de entregar algún apoyo logístico. Y bueno, y así es como el MCR, que igual estoy vinculado a ellos gracias a la ayuda que me han apoyado estos años, también uno trata de ayudar dentro de lo que puede con ellos también, y así con otras organizaciones. Doctora, dentro del apoyo que ustedes dieron y la asistencia a los manifestantes y a las personas que resultaban lesionadas, que no solamente eran manifestantes, también trabajadores o transeúntes, ¿lograron tener una estimación de cuántas personas atendían durante ese tiempo? Tenemos un aproximado, pero creo que lo primero que hay que decir es que son números muy subrepresentados, porque obviamente en los contextos de calle donde se daba la mayoría de las atenciones, no sé, por ejemplo, gases pimientas a la cara, como muy del contexto de calle mismo, la prioridad no es un registro de las atenciones, pues, sino más bien el poder evacuar un lugar seguro, entregar los primeros auxilios y esa persona desaparece, y si es que fuera con mayor gravedad, era el segundo filtro de llevarlo a puntos establecidos que distintas brigadas, como que no era privativo de un punto de que esté esta organización, sino que todos sabíamos dónde iban a estar los puntos y cuáles iban a ser las calles donde se iba a poder dar salida a cualquier emergencia médica o de gravedad para poder salir. Entonces, los registros aparecen más en el contexto de estos puntos, pero también nos pasaba, y va un poco con lo que comentaba Álvaro, en ese tiempo estábamos como trabajando muy de la mano con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. Entonces, mientras hacíamos las atenciones clínicas, se tomaba también la declaración y se preguntaba en el fondo si es que esto querían darle como más avance a ese ámbito. Entonces, creo que, a ver, se me vienen muchas cosas a la cabeza, perdón, yo me pongo a hablar y me pongo a tirar todo para adelante. Perdí el hilo de la pregunta inicial. Te preguntaba si era posible dentro de toda esta urgencia tener alguna estimación de cuántas personas atendían. Quería llegar como a un punto que fue, que como les decía, había momentos del día en donde habían unas especies de barridos que hacían que también se dejara de lado la prioridad de tomar declaraciones porque había que atender y llegaban pacientes a los puntos. Dentro de eso, las primeras 6, creo que el trabajo como más sistematizado que tenemos de las primeras 6 semanas del estallido, porque precisamente un grupo del movimiento también presentó la acusación constitucional contra el presidente Piñera ahí en el Congreso, en donde se hizo un primer barrido de las fichas que habían. Y ahí, de un total de 1.600 fichas que fueron las primeras 6 semanas del estallido social, más o menos el 70% era como por motivo vulneración como de derechos humanos por los agentes del Estado de manera directa. Y ahí uno se encontraba con de todo, pues desde el lumazo, el golpe, los perdigones, el uso de bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo como proyectil y los efectos de los gases por estar dentro de la manifestación. Esos eran como más o menos los números que nosotros manejábamos. La mayoría, yo diría como 50 y algo %, no tengo exactamente el número, si lo podemos revisar, era por perdigones. Ese era como en los puntos, insisto, en donde nosotros tomábamos registro, porque en el fondo si hiciéramos el ejercicio desde otro punto de vista, las cosas serían distintas en relación a la magnitud. Probablemente la mayoría pudiese haber sido por gases o efecto de gases lacrimógenos en el contexto de la manifestación. Pero eso más o menos, eso es como un panorama de los que tenemos. Perfecto. Karen, Álvaro, no nos despedimos todavía, solamente vamos a la pausa y seguimos conversando en unos minutitos más. Estás escuchando Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS. Continuamos conversando con Álvaro y con la doctora Karen Arancibia, quien nos comentaba precisamente que tuvieron que atender a muchas personas lesionadas
por distinto tipo de municiones, ¿no? Tanto letales como menos letales y también químicos. Pero dentro de las municiones no letales, ¿cuáles son las que usted recuerda que causaban un mayor daño a la integridad física de las personas? Ya. Creo que primero es importante como cuestionarnos si es que vamos a llamar no letales a ese tipo de municiones en general. Hay algunos que le llaman menos letales, otros potencialmente letales, y yo creo que se va tirando la balanza más hacia el potencialmente letal, porque hay bibliografía, hay evidencia científica que muestra que el potencial mal uso de esos armas menos letales o no letales tiene riesgos importantes para la salud. Y es un poco la línea de lo que vamos a conversar ahora un poquitito más en profundidad. Que es que efectivamente yo les comentaba que lo que más volvió de consultas y reconsultas y que nos fue como armando la necesidad de hacer policlínicos de seguimiento fue el tema de los perdigones, en donde lo más grave dentro del espectro viene a ser el trauma ocular, donde hay traumas oculares por bombas lacrimógenas disparadas como proyectil, pero también como perdigones. Pero todo el que no tuvo el impacto directamente al ojo, a la cara, tiene también ese mismo como daño dentro de su cuerpo en relación a los perdigones. Y aquí, hubo varios, con las investigaciones han ido liberando algunas como cosas diría como fichas técnicas de las armas, porque en general esto como que está guardado como de la inteligencia nacional, entonces no te dicen, ocupamos este calibre, expresamente son cosas, documentos filtrados o materia de investigación propiamente tal, pero el perdigón más común es el perdigón que parece negrito, oscurito, de goma, que parece que es de goma y que tiene un tamaño como de 8 milímetros más o menos. Ese perdigón viene en casquetes de 8, 12 era el que más venía, entonces ahí te van dando luces de una persona que recibió 20, es porque en el fondo, primero, la dispersión de esa munición fue porque lo tiraron cerca, y más de una ocasión percutada, probablemente de distintos ángulos. Entonces, ahí nos encontramos con que empezamos a ver estas cosas que no concuerdan con lo que dice el protocolo. Primero, de que efectivamente son perdigones que llegan y se incrustan directamente en el cuerpo, no se desaceleran al chocar en el piso y rebotan, no se están disparando los relatos como con la distancia que desde el 2012 documentos de Carabineros menciona que hay que tomar ciertos resguardos para evitar daños graves a la integridad, pérdida ocular, incluso a la muerte, como está descrito. Entonces, yo diría que ese es como el más común, pero hay perdigones, hay el Super Sock, que era como una especie de calcetín con muchas bolitas pequeñas, que yo imagino que es un poco lo que puedo haber como recibido Álvaro. Hay otras balas como de metal, abiertamente de metal, que son mucho más grandes. Y como decía, pues la bomba lacrimógena con casquete por carabina es un arma que está pensada para disuadir 30 metros, la parábola, no el cuerpo, etcétera, pero que se ocupó como una munición directamente al cuerpo, y nos encontrábamos con pacientes que teníamos que sacarle la carabina de aquí, pues, o sea, se mandaban directamente así al hospital y se evacuaban de los puntos de salud. Entonces, ahí ya aparece esto que es muy contingente, porque ahora que están revisando las reglas del uso de la fuerza, todas estas cosas se van mezclando. O sea, yo creo que en el fondo tenemos que empezar a no llamarlas armas no letales, porque hay evidencia de hace varias décadas que el mal uso puede provocar la muerte. Claro, porque la finalidad es otra, supuestamente, de estas municiones, que es disuadir, disolver a multitud, pero jamás dispararla directamente al cuerpo de las personas. Y eso dicen los propios manuales de Carabineros, incluso muchas veces las municiones tienen indicaciones y dibujitos en los mismos envases en los cuales... Sí, tercio inferior del cuerpo es lo que se menciona. Respecto a perdigones. Sí, respecto a perdigones y también, sí, respecto a perdigones en particular. Y ahí, no sé, pues si hacemos una revisión de las fichas que revisábamos, solo un tercio tenía lesiones solo hacia abajo de las piernas. El resto estaba concentrado en cara, en tórax, en lugares de 2/3 son lugares que son vitales en el fondo. Uh-huh. Y en donde no deberían haber estado esos perdigones ahí, y el número, que en el fondo ahí uno se encuentra y va sacando patrones de lesiones, pues, o sea, están por la parte de atrás del cuerpo, o sea, a esa persona se le disparó corriendo por la espalda o de varios ángulos, más de 8 habla de, o sea,
todo eso te va mostrando como de manera indirecta el uso, y cuando ya se coteja con otras como evidencia, ahí ya queda muy claro de que aquí hay un mal uso, y ahí es donde también la justicia tiene que entrar a ver si esto fue premeditado, si fue avalado, y que es un espacio importante como para la reparación y la restitución de salud de las personas, porque, insisto, esto es un problema de salud público que no está como tan evidenciado. Como bien decía Álvaro, habían persecución en los servicios de urgencia y mucha traba para poder estar ahí. Entonces muchas personas se han quedado calladas y no han consultado, a pesar de que tienen secuelas en su salud, y que puede ser tanto de la índole de salud mental como de la cosa más física. Si podríamos, a propósito, juntando, ¿no?, lo que decía Karen, lo que decía Álvaro hace algunos minutos, es que al menos la empiria, ¿no?, la experiencia nos dice que Carabineros disparaba en la parte superior del cuerpo y que no lo hacía a 30 metros, que también es la parte de la sugerencia de los propios internas que tiene Carabineros, ¿no? Es decir, que era a más corta distancia y en la parte superior del cuerpo. Karen y Álvaro, les contamos que los abogados Javier Velázquez y Catalina Fernández señalan que la escopeta antidisturbio es una escopeta normal de calibre 12 milímetros, la cual usa una munición especial. Carabineros utiliza dos tipos de municiones llamadas no letales. Un cartucho calibre 12 milímetros que contendría 12 postas de goma endurecida, usualmente es lo que llamamos perdigones de goma, ¿no? Es lo que nos explicaba Karen hace algún ratito. La segunda munición que utiliza es un cartucho de 12 milímetros denominado Super Shock, que corresponde a un saco que contiene perdigones de plomo envueltos en una malla de Kevlar. El nombre técnico es proyectiles de emergencia cinética y supuestamente están diseñadas para provocar contusiones en las personas que se están manifestando. La idea, dicen estos propios manuales de Carabineros, es disuadir la manifestación en caso que ésta represente un peligro para Carabineros o para terceros. La evidencia médica internacional nos indica que si el disparo se hace a corta distancia o el proyectil impacta el tercio superior del cuerpo, el disparo puede ser letal. Álvaro, pasamos un minutito a otro ámbito de la conversación, ¿no? ¿Hubo una identificación del carabinero que disparó, de la unidad? ¿Hay un juicio? ¿De alguna manera está judicializado el caso tuyo y la gravedad de lo que te sucede? El caso mío, yo interpuse la acción penal con la fiscal Chong. Bueno, me citaron a declarar todas estas veces, Carabinero y PDI, principalmente PDI, me citaron a declarar todas estas veces. Igual algunas de esas citas de declaración eran extrañas también, porque preguntaban cosas como que, casi como a quién conocía, y no, eran raras esas entrevistas igual, ¿cachai? Como, ¿qué importa quién conocís tú de otro lado, de otros movimientos, otras cosas? No sé, eran raras esas preguntas. Y, ¿cuánto se llama? Ese caso mío en particular no se perseveró ahora a fin de año, dentro de las no sé cuántas causas que fueron las que no se perseveró. La mía tampoco perseveró. Me mandaron un mensaje a final del 2024, el 31 de diciembre del 2024, como a las 6 de la tarde, me llega un mensaje de texto de fiscalía diciendo no perseveraremos en su causa, que la de bien... Faltó que me dijeran feliz año nuevo nomás. No, pero es que fue así. Fue en la fecha, claro. ¿Y no se logró identificar entonces la agente no se logró identificar, agresor? No se logró identificar. Tampoco porque después yo revisé las diligencias que solicitaba la fiscal, no se revisó en las cámaras, se solicitaron un montón de diligencias que no están hechas. Entonces, no sé, es desmotivante igual la negligencia del actor, del trabajo. Una pregunta para profundizar, ¿no? ¿Te citaban a declarar Carabineros y la PDI? Sí. ¿Con presencia de fiscalía? ¿O Carabineros y PDI hacían la diligencia en solitario? PDI solo. Cuando fui a PDI solo. Y desde la PDI, en donde te preguntan, no a quién conoce usted, no por un tema de claro, o sea, influencia. te preguntan lo mismo, por ejemplo, que en esta entrevista, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue esto, el otro? Y de repente igual te hacen alguna que otra pregunta que para mí eran extrañas. No sé. No sé qué tanto al caso venía que me preguntaban esas cosas. Eso.
Karen, ¿y tú podrías contarnos cuáles son las principales consecuencias o características que tienen las personas que resultaron lesionadas con perdigones? Va a depender del caso a caso en relación a cuántos, a qué distancia, en qué lugar del cuerpo, y de ahí se van como desglosando distintas como niveles de riesgo. Lo clásico que demuestra la literatura con perdigones o fragmentos balísticos en general, es lo que comentaba al principio. Si es que genera más daño sacarla, no sacarla. Y solo sacar, por ejemplo, cuando estén en contacto con algún órgano vital adentro de una articulación, poner ojo cuando haya muchos fragmentos que estén depositados en el cuerpo, estén en contacto con algún hueso. Y esos son los casos de mayor riesgo en donde está más claramente descrito en la literatura los daños que pudiesen generar metales pesados asociados a las municiones, ¿ya? Como decía al principio, el hecho de que ya en noviembre del 2019 la UTO haya encargado un estudio a ¿cómo se llama?, a la Universidad de Chile, al área de física, en donde le hacen distintos como pruebas al perdigón que creíamos de goma, pero que se veía de densidad metálica en las radiografías y en los estudios de imágenes, ya demuestra que hay ciertos elementos ahí en donde hay que tener ojo en el fondo. Y ahí es donde nosotros paramos las alarmas, sobre todo en la composición de plomo que pudiesen tener estas balas, estas municiones en el fondo. Porque no existe una función biológica conocida en el cuerpo humano del plomo. El plomo entra como un tóxico y le cuesta mucho salir. Y se deposita, o sea, el primer mes está dando vuelta en los tejidos blandos y luego se deposita en el hueso por su similitud con el calcio. Y hay ciertas cosas en el futuro de estas personas, porque cuando uno revisa, o sea, son personas jóvenes la mayoría, o sea, hay de todo, embarazadas, niños menores de edad, o sea, fue bastante transversal en quien estuvo en la manifestación y le tocó la mala suerte de llegar con perdigones a la casa. Pero hay ciertas cosas que pueden pasar en los años que siguen, que tenemos que estar mirando, porque toda esta complejidad hace que sea difícil saber quién sí y quién no, y más que nosotros, y esto lo decimos súper responsablemente, de generar así como un caos, de decirle a todo el mundo que tiene que mirarse, que los perdigones, que hay una epidemia de esto, lo que decimos es que hay que tener ojo porque no sabemos. Y la ciencia, como va avanzando, también las herramientas que tiene como el método científico, todo lo mismo la IA, uno la ve ahí como va avanzando también, no podemos tener la misma seguridad que antes, y con los años la misma OMS y los mismos organismos internacionales han ido bajando el nivel de plomo en sangre, y hoy día está catalogado como el plomo como un elemento que es probablemente cancerígeno, y no hay un valor mínimo en sangre que esté exento o que se pueda asegurar que esté exento de daños a la salud. Por lo tanto, toda la información que hay, Chile conoce el plomo y metales pesados en el cuerpo, principalmente por desastres de la minería, de niños, porque en los niños es donde más uno puede ver más desastres, como con el tema del metabolismo del plomo versus un adulto. Pero insisto, o sea, esto que vimos de manera como sistemática durante el estallido social, y que no es relativo solo a ese tiempo, o sea, hay víctimas y sobrevivientes de perdigones antes y los ha habido después del estallido social. Es algo que tenemos que mirar como sociedad, y hemos hecho también los esfuerzos, o sea, puertas que hemos podido tocar, entregando los antecedentes lo hemos hecho, porque nos hemos encontrado con casos que salen de la regla, que no tienen estas cosas que yo les comentaba que dice la literatura, fragmentos, que esté cerca, que esté metido en una articulación, etcétera, y que sí tienen los niveles altos. Y en donde Chile tiene como ciertos estudios de poblacional y niveles en donde se sale de la norma. Entonces esto dice que tenemos que estarlo revisando constantemente, y que, de nuevo, como en población joven, que más adelante va a ser mayor y pudiese tener daños acumulativos a la salud, y la ciencia va avanzando en esto, tenemos que tener la responsabilidad de decir, no sabemos. Entonces, eso es como un poco el llamado y el acompañamiento que hacemos con nuestros pacientes para esto, porque en el fondo yo ahora estoy hablando solamente de esto como más físico, lo clásico, pero todo lo que viene con el tema de salud mental, el que un perdigón esté adentro y yo todos los días me levante y mire y diga, aquí está la huella del Estado que ejerció y todo lo que a mí me pasó en relación a este perdigón, también pudiese ser una indicación de retirarlo sin necesariamente que tenga el nivel de plomo alto, por ejemplo. Y todas esas cosas son las que tenemos que estar mirando como en integralidad.
Y lamentablemente, como se ha abordado la política de reparación, ha sido con personas o sobrevivientes de primera y segunda categoría. O sea, me llegó en el ojo, sí, pero si no me llegó en el ojo, parece que no alcanzan tanto las platas, parece que no los miramos tanto, y así sucesivamente. Entonces, eso es como un llamado de atención a la sociedad, a cómo planteamos la reparación, cómo participan las mismas personas que estuvieron ahí, porque en el fondo esos son, yo diría, como los principales motivos como de consulta. La gente tiene dudas de cuáles son las secuelas a largo plazo, toda la parte de trastorno de estrés postraumático y trauma psicosocial complejo derivado de las circunstancias en donde se dio esto, porque en el fondo pensé que me iba a morir. Es como lo más clásico, que no sentía una parte del cuerpo. Personas que, por lo menos Álvaro ahora puede volver a salir a la calle y manifestarse, pero hay personas que ya no pudieron más, que hubo un quiebre vital en relación a la situación que les pasó, y en donde el dolor o la impotencia de un funcional, o quedar con una cojera o no poder subirse a la bicicleta, puede ser más o menos una cosa, o el quiebre, el mismo haber perdido el trabajo en relación a esa incapacidad momentánea en los primeros momentos, en donde decir sí, porque me llegaron los perdigones, y qué estaba ahí haciendo, y por qué, y que es el relato permanente de las personas cuando fueron a buscar ayuda médica a el sistema de salud público y también en el privado, pues, en el fondo. Así que qué interesante reflexión que nos hace, doctora, sobre todo ahora que se está discutiendo las reglas del uso de la fuerza, ¿no? Vamos a hacer una segunda pausa musical. Vamos con León Gieco, la canción La Colina de la Vida. Escuchábamos La Colina de la Vida de León Gieco. Como lo señalamos hace unos momentos, un documento interno de Carabineros publicado por CIPER en noviembre del 2019 concluye, comillas: a menos de 30 metros, las lesiones que pueden provocar los perdigones de goma son graves, incluyendo riesgo de muerte. Particularmente si estos impactan el tercio superior del cuerpo. A su vez, sin importar la distancia de disparo, perdigones que impactan en el ojo pueden ocasionar estallido ocular. Teniendo aquello en consideración, ¿puede un carabinero alegar inocencia señalando que desconocía el daño? Si su propia institución reconoce el poder letal de las armas que utilizan. Llegamos al final casi del programa, ¿no? Pero queremos darle, Álvaro, alguna idea. Hablábamos hace un ratito, ¿no? Como que la intervención de la doctora Arancibia te recordó de alguna manera las dificultades que tuviste tú. Sí, es que más que nada, bueno, en torno a, por ejemplo, a la reflexión de ese documento de CIPER, es evidente que ya, o sea, a mí no me queda ni una duda que los disparos nunca fueron donde tenían que ser, ni en las distancias ni en las direcciones. O sea, de hecho, a mí, por eso digo, yo aún tengo aquí en el mentón, me llegaron en el pecho, en las manos, en lugares que no eran las piernas. A pesar de que ahora la mayoría los tengo en las piernas, los que todavía tengo. Entonces, para mí, como que en mi cabeza no cabe, no hay intencionalidad ni hay respeto al protocolo, no me entra eso en mi cabeza, por lo menos. Después viene lo otro, que es como las consecuencias más allá de lo físico nomás, que eso fue lo que me hizo recordar la compañera la Karen, que eso también es súper fuerte, porque es claro, pues una cosa es como el impedimento físico, con eso como llegar a la cacería o con ese frío. Bueno, no sé si ustedes han llegado así como apaleados de golpe o de bala o de algo a la casa, o a algún lado, pero como ese frío que sentí. Y eso es una sensación, pero después lo que te queda después, pues, o sea, como quiero salir a la calle, no quiero salir a la calle, quiero encontrarme con un Paco, no quiero encontrarme con un Paco, ¿cachai? Como que te reestructura un poco mentalmente la realidad, este tipo de situaciones. Pues y eso, bueno, ha sido un trabajo de años igual, no solo mío, de hecho hay casos más radicales de compañeros que no hemos conocido en las organizaciones que han terminado quitándose la vida por eso, o sea, después no lo voy a superar. Y hay nombres, con nombre y apellido. Y después finalmente viene como lo que más remata esto, que más encima la sensación de injusticia. O sea, ¿para qué fue todo esto? Para que después te criminalicen, te traten de delincuente y un montón de cosas. O sea, igual agradecido, por ejemplo, de estos espacios donde se puede hablar de esto así, pero tú no en todos los espacios puedes decir que fuiste víctima de perdigones, por lo que decía la Karen o usted, Alejandra, que, claro, y te preguntan, ¿y qué andas haciendo ahí? O sea, viene una criminalización que también desmoraliza y que también ha sido la causante de muchas depresiones o de acciones más radicales que han tomado algunos compañeros, en ese caso, a acabar con su vida. Eso, yo creo que hay algo harto para pensar en torno a eso, en torno a la impunidad, la injusticia y las consecuencias que tuvieron estas acciones para nosotros y para el resto de los compañeros. Gracias, Álvaro. Karen. Yo creo que hay que, como bien decía,
no podemos como escindirnos de la historia, y de alguna forma nuestro pasado de dictadura, de verdad y justicia se relaciona también con lo que nos pasó, lo que nos está pasando con lo que fue el estallido. Necesitamos como verdad, justicia, que se tome el peso real de todo esto. Como bien decía Álvaro, tenemos compañeros que se han quitado la vida en este proceso, en donde en el fondo no han podido, y nadie, ni siquiera, no sé, por los que hemos tratado de ayudar en lo que podemos, con las limitantes que tenemos, poder como aportar, y es complejo el tema. Yo creo que agradezco harto que ya hace 6 años ustedes puedan como seguir relevando estas temáticas, que se siga conversando al respecto. Se habla mucho de verdad, justicia, reparación, pero aquí todavía nos falta reconocimiento, No hay todavía ni verdad nos primero. falta como la restitución de como el estado de salud previo, que en el fondo, teniendo cruzado estas cosas que nos dice la ciencia con el plomo, con los perdigones, es difícil no planteárselo desde que el Estado tiene que hacer algo. Y ahí estamos. Hemos hecho algunas cosas, los chiquillos se han abierto algunos temas como del ex Piro, ahora Pacto, que no es solo ocular, pero al parecer no hay mucho más, y cuesta la adherencia cuando el mismo Estado es el que hizo, es la diferencia que tiene con el PRAIS. Entonces aquí no se puede abordar de la misma forma, y ahí falta diálogo, falta apertura, de incorporar a los supervivientes, de incorporar a las organizaciones que han estado trabajando y acompañando en este tiempo. Falta harto. Y que hablar de prisión política, porque también hay que recordar que varios meses es un tema, y varios de los invitados nos han recordado, así que es un tema que está pendiente. Queremos agradecer a Álvaro, a Karen, por estar acá, por darnos su testimonio, por la información que nos entregan, que siempre es importante para este diálogo, y nos despedimos junto a Dino, invitando a todos a oír este programa y los anteriores en las redes sociales y en Universidad de Chile. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Las Voces de Octubre es un programa radial producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Guión y conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Edición, Félix Madariaga. Gráfica visual, Ítalo Retamal.